Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, hoy es jueves 22 de abril del año 2021. Este día tendremos en nuestra primera parte de la entrevista el balance legislativo 2018-2021. ¿Cuáles serán los retos de la nueva Asamblea Legislativa? ¿Cuál podría ser los futuros de los partidos que todavía aún están representados en la Asamblea Legislativa? Y para eso tendremos en el estudio a la licenciada Anabel Belloso, diputada electa por el partido FMLN. Buenos días. Muy buenos días, Julio. Gracias. Un placer poder iniciar este jueves desde este espacio compartiendo con la población sobre temas de interés y sobre todo las perspectivas de cara al futuro en la Asamblea Legislativa y también poder compartir con el otro panelista. Igualmente nos acompaña el licenciado Romeo Auerbach, amigo de este programa, diputado electo por parte del Partido Gana. Romeo, es un gusto tenerte esta mañana aquí en el estudio. Gracias, Julio. Buenos días también diputada Anabel Belloso y sobre todo buenos días a los televidentes de Canal 21 y un especial saludo a mi amigo Ernesto López, que sabemos que está por ahí en su casita haciéndose más fuerte, pero un gran abrazo para él. Bien, quisiera entrar haciendo, Anabel, estamos a las puertas, dijéramos, de una instalación de una nueva Asamblea Legislativa con una nueva correlación de fuerza. Desde la óptica del FMLN, ¿han tenido ustedes reuniones con una comisión de preparación para, dijéramos, analizar todo lo que es el proceso de instalación de la nueva Asamblea? Bueno, hasta la fecha, y creo que ha sido públicamente conocido, no se ha instalado ninguna de las comisiones que menciona el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Sabemos que por mandato constitucional, cada año donde se desarrolla un proceso electoral para una nueva legislatura, el 1 de mayo es la fecha señalada por Constitución para instalar la nueva Asamblea y que el proceso de cómo se desarrolla esa instalación está normado justamente en el reglamento interior de la Asamblea, que también es ley de la República. Hasta la fecha es lo que está vigente y lo que tendría, digamos, que normar ese proceso. Sin embargo, hemos escuchado de parte de la autoridad administrativa de la Asamblea, en este caso la Junta Directiva, que no se ha, hasta la fecha no hay ningún avance, digamos, en ese proceso. Hay plazos que el mismo reglamento dice y todavía, digamos, que estamos en ese marco de tiempo, según el artículo 5, el 6, el 7, 10 días, dice, ¿verdad? Entonces, hasta la fecha no hay. Lo que sí puedo garantizar es que como FMLN, en primer lugar, estaremos presentes el primero porque así lo dice la Constitución y somos respetuosos de la legalidad y de los procedimientos. Y igual estamos en la disposición de entablar los, digamos, el diálogo, el consenso necesario para desarrollar el proceso. Eso tiene que estar, digamos, en estos últimos días previo al cierre de esta legislatura. Sabemos que hay otros partidos que están también y que han resultado electos con una representación parlamentaria. Habría que sondear también cómo están viendo lo que viene, ¿verdad? Porque solamente se ha escuchado de parte de la expresión, digamos, que hoy va a tener una mayoría en la Asamblea de decir de que no piensan realizar este procedimiento, que no es nuevo porque estamos acostumbrados a verles incumplir la ley, los procesos, incluso la misma Constitución, desde el órgano ejecutivo. Y ellos plantean que van a haber reformas de reglamentos, que se van a hacer cosas diferentes. Y vaya, eso es un aspecto que habría que analizar en su momento. Pero hasta ahorita lo que está vigente y sobre lo que nos tendríamos que ceñir es lo que el reglamento ya establece. Romeo, tú formas parte de Gana, que es el partido que ha llevado al presidente a ostentar tal cargo. ¿Ustedes han tenido pláticas con la nueva, dijéramos, correlación con el nuevo partido político para formar parte, dijéramos, de esa mesa de instalación? Nosotros inclusive previo a las elecciones tenemos buena comunicación con los amigos de Nuevas Ideas. Somos los dos partidos que andamos en la misma sintonía con los cambios que están pasando en el país
y eso es para varios temas, no solo lo que viene de la nueva asamblea. Entonces sí han habido pláticas informales, nada que tenga que ver ahorita con la nueva asamblea como tal. De hecho, el reglamento interior de la asamblea como tal ahorita, que es el que está vigente, no sé, yo recuerdo, si me equivoco, que habla de algo que ya empieza el conteo a partir de los 10 días, que más o menos en eso andamos ahorita. He escuchado y respeto la posición recordemos algo, más o menos funciona así. Yo hace 16 años trabajaba en la asamblea, fui asesor de un par de presidentes. Funciona que se hace una comisión con diputados reelectos. Esa es la primera comisión que se hace para tratar de tener diputados que son salientes y entrantes. Y ellos preparan lo del 1 de mayo, la obra o invitaciones y todo eso. Vea. Parte formal. Dije. Eso va a ser difícil porque no hay diputados reelectos de Nuevas Ideas. Entonces eso es lo primero. El propio 1 de mayo se hace una comisioncita también que revisa las credenciales, porque una cosa es que sepamos que Anabel es Anabel, pero tiene que llevar su DUI y su credencial. Va. Y ya tomando posición los 84 se forma una comisión de instalación. Muchas veces ya se ha hecho antes. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué se ha hecho antes? Porque hasta ahorita nadie había conseguido la mitad de los votos más uno, ni siquiera la mitad más uno, no digamos los prácticamente 2/3 que tienen Nuevas Ideas. Entonces los partidos se tenían que entender desde antes. Esta comisión de instalación, que ya es el 1 de mayo, se sube a la Junta Directiva y ellos están hay un protocolo en un de caso efímero. Sí, tú puedes hacer un protocolo de entendimiento, pero te estoy ya como explicando para que el televidente entienda más fácil. Y esa comisión es la que escucha las propuestas del Pleno para los que van a integrar la Junta Directiva. Una vez que se eligen en una votación nominal y pública, sube estos miembros de Junta Directiva y arranca la legislatura. ¿Qué va a pasar de aquí al 1? No estoy tan seguro pues que haya una reunión formal con diputados salientes. No lo quieren los de Nuevas Ideas y hay que respetarlo. Si eso tiene consecuencias legales, multas o algo, yo no lo sé y no creo que eso sea lo más importante para este momento, sino que el 1 de mayo sí nos tenemos que presentar. Eso dice la Constitución. Anabel, lo que planteaba, dijéramos, Romeo, eso ya los que van para afuera y eso pasaron a otro plano. Yo quisiera ver más desde el punto de vista político, si ustedes, en el supuesto caso, fueran llamados, ¿integrarían la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa? Bueno, el espíritu de estas estructuras obviamente es que allí se refleje también la pluralidad y la proporcionalidad que refleja la Asamblea, independientemente el número de la representación. Hemos visto cómo a lo largo de las últimas legislaturas, aun cuando hay, digamos, grupos parlamentarios de 3, de 2 personas, de 1, están representados. Porque al final, si están desde la Asamblea, reflejan la voluntad de una parte de la población que les dio su voto de confianza. Si nos vamos por ese lado, no sería tampoco, digamos, extraño que no se participe, si es que obviamente eso parte de un acuerdo político, el denominado protocolo, que en este caso tampoco podría ser el escenario, que no va a ser incluyente y va a ser prácticamente absorbido por el partido que tiene la mayoría de diputados y diputadas electos y también sus partidos aliados. Eso puede darse. Una pregunta que surge fácil. ¿Qué sentido tiene participar en un órgano colegiado si no vas a tener incidencia en cualquier decisión? Bueno, en el caso de la función contralora, en el tema de la Junta Directiva también es importante por el tipo de decisiones que la Junta tiene a nivel administrativo del manejo y funcionamiento de la Asamblea. ¿Ustedes todavía no han tomado posición en ese supuesto que si los invitan van a formar parte? ¿No hay decisión política ahorita? En el caso de estas decisiones, como quién coordina el grupo, la subcoordinación, la agenda y temas prioritarios para los primeros meses, las comisiones, las vamos a definir justamente en los primeros días de la otra semana. Sin embargo, hay que decirlo, hemos participado y ha habido legislaturas en una ocasión en la que se decidió no participar. Entonces hemos estado en ambos escenarios y hoy habrá que valorar sobre el nuevo contexto y la realidad que vamos a vivir a partir del 1 de mayo. Romeo, tú sí, me imagino como instituto, si son invitados a participar, por supuesto, ha sido un partido aliado de Nuevas Ideas. Entonces ustedes sí han valorado, por lo menos como partido, formar parte de la Junta Directiva. Y lo más importante, ¿ya han definido quién será el jefe de fracción de parte de Gana? Bueno, Julio, un poquitito con lo que hablábamos antes, ya te contesto.
Cada 3 años, Julio, cambia la realidad, cambia la aritmética. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2003 la Junta Directiva la integraron 3 miembros del PCN y 3 miembros del FMLN, aunque había un reglamento también en aquel entonces. Vámonos a esta última, y Anabel no me dejará mentir. Arena, PCN y PDC hicieron lo que se les dio la gana sin tomar en cuenta al Frente y a Gana. Y así lo hicieron, y el reglamento. Ahora, yo no sé cómo está en esa parte, si me equivoco me corrige también la diputada, parece que habla de representaciones en juntas directivas, no sé si le pone un mínimo de diputados, que es 5 creo, que no sé por qué Parker está en la directiva, pero acuérdate que pues sí, aquí de todos lados podemos encontrar ideas maravillosas, ¿verdad? Porque ellos eran 3 diputados y tenía un miembro de junta directiva. Te aclaro todo esto porque entonces ahora viene una nueva realidad. Yo pienso, con lo que ya me preguntas, lo digo de verdad y lo digo con el poder democrático que el pueblo le entregó a Nuevas Ideas. Si ellos quieren formar la junta directiva, ellos solos. Totalmente de acuerdo. Y es legal, y es legítimo. Ojalá que participaran otros partidos, incluyendo el mío. No hay nada oficial. Nada oficial como para saber si nosotros vamos a tener 0 representantes o 1 representante o 2. Se me hace que es una cosa que debe entenderle el televidente. Eso no lo elige un partido político. Quien va a ir a la junta directiva no necesariamente lo elige un partido político, lo elige el pleno. El partido puede decir que Romeo Agüer vaya a la junta directiva, pero no tengo 43 votos en el momento de elegir, entonces no voy. Entonces la lógica te dice, elige el pleno. Con respecto a la jefatura de fracción, en mi caso y en la mayoría de diputados de Gana, un ciudadano debe respetar la ley, ya no se diga un diputado, hoy soy diputado. La ley dice, que es el reglamento interno del artículo 35, que el grupo parlamentario va a elegir a su coordinador. No hay pláticas y su ahorita. coordinador adjunto. Sí hay, inclusive ha sido público, pero a mí, como sé que son problemas que se pueden resolver porque el partido político como tal ha tomado algunas decisiones, pero hoy tenemos una reunión que creo que se debe de entender que lo que tenemos que cumplir es lo que dice la ley. O sea, el grupo parlamentario elige su coordinador y su coordinador adjunto, en ese caso. Entonces, creo que no hay que correr. Te vuelvo a repetir, yo se los digo a los amigos de Nuevas Ideas, es hablando en serio, no es que esté diciendo que yo esté triste porque tengan mucho, es que en realidad si quieren, hacen una junta directiva ellos. Ahora, lo que sí he escuchado es que la junta directiva va a ser o de 5, pero también es información informal, extraoficial, de 5 o de 7 miembros. Eso te iba a preguntar, Ana. ¿Es justificable ahora con esta nueva realidad política tener 11 directivos, que entiendo son los que actualmente están, dijéramos, liderando la Asamblea Legislativa? ¿O cuál debería de ser, dijéramos, el número idóneo para poderse, dijéramos, conformar una junta directiva? Romeo da un parámetro, dice, bueno, 5 o 7, dijéramos, sí, podría ser lo racional. Al final lo que digo que creo que se debe reflejar y debería reflejar, yo debo decir que no se cuestiona el resultado y la voluntad popular, es más, nosotros lo reconocimos prácticamente de manera inmediata después del 28 de febrero, es lo que la voluntad popular decidió y es la configuración que estará en la Asamblea Legislativa. Y por ello, teniendo un alto respaldo de la población, tienen un gran reto en el sentido de ser dialogantes e incluyentes aún con aquellas expresiones que numéricamente pueden estar en condición minoritaria, pero que reflejan parte de esa diversidad de pensamiento que existe en la población salvadoreña. Por lo tanto, ya sea 5, 7, 9, 11, que son las configuraciones de junta directiva que han existido en diferentes momentos, lo que debería ser, independientemente del número, es el reflejo de la diversidad de representación de grupos parlamentarios o partidos políticos que estén. Pero eso es en el deber ser, porque claro, es el deber realidad, ser. La aritmética legislativa ha dicho lo contrario. De hecho, esta asamblea que está terminando fue dividida su presidencia entre el PCN y Arena. Sí, y el y en otros momentos no lo ha sido tuvieron ustedes, también. dijéramos, una posición así en cuanto a la proporcionalidad que debería, porque No, antes no y ahora sí. No votamos por el protocolo en esta legislatura, señalamos la exclusión, justamente lo que traía a cuenta el diputado electo Auerbach, que en la legislatura actual
hubo un aislamiento de algunos grupos parlamentarios. Nosotros señalamos no estar de acuerdo en la desproporción, por ejemplo, que Arena tuviera 4 representantes en junta, en las comisiones, y en el caso de la segunda fuerza en número representada en la Asamblea, que somos nosotros, se dejara en igualdad de condición que otros grupos que tienen una representación menor, con 2 representantes en cada comisión. Creíamos que no era el reflejo de lo que la voluntad popular había decidido en su momento en el 2018, si uno se iba a hacer las proporciones numéricas, y por lo tanto lo señalamos y no votamos. Ya dije también que en el pasado hubo decisión en una legislatura, ahorita se me escapa cuál, de no participar en la Junta justamente por este tema. Al final, lo que se debería privilegiar es la proporcionalidad y también la participación de los diferentes actores. Es el deber ser. Que vaya a suceder, pues obviamente está por verse. Romeo, la proporcionalidad jamás fue respetada en la Asamblea Legislativa. Es decir, Arena había sacado 37 votos, técnicamente debió haber sido el que lideraba, dijéramos, toda la presidencia, porque ellos tenían más diputados. Sin embargo, eso no pasa. ¿Por qué razón? Porque la aritmética, para lograr siquiera la gobernabilidad de 43, era condición hacer pactos, y de ahí que grupos parlamentarios con 5 o 6 diputados llegaron a tener más fuerza e incidencia política que el que tenía mayor. ¿Cómo tú estás viendo ese criterio de proporcionalidad hoy en esta nueva Asamblea y en esta nueva correlación? Eso difícilmente ha pasado en las legislaturas. Por ejemplo, tú ves en la legislatura actual, el grupo parlamentario, el FMLN, tiene muchísimos más diputados que el PCN, pero el PCN tuvo la presidencia 1 año y medio. Y eso ha pasado en todas las legislaturas, no creo que esta sea la excepción. Yo creo que empezar a casarnos, yo te lo voy a decir como Romeo Auerbach, no puedo hablar en nombre de Todo Gana, sería un irrespeto hablar en nombre de mis compañeros, pero para mí no es importante si no vamos a formar parte de la Junta Directiva. El pueblo no nos mandó a ser de la Junta Directiva, nos mandó a ser diputados. Y vamos a trabajar en lo que tengamos que hacer como diputados. Si formamos parte de la Junta Directiva, algún miembro de Gana o como decida Nuevas Ideas, bienvenido. Nuestra alianza, inclusive con ellos, que es dicha por el presidente, somos 61 diputados que vamos a tener que coordinar muchos esfuerzos, pero no creo que lo importante sea estar en Junta Directiva. No, la proporcionalidad no se ha respetado nunca, eso te lo digo. Tú preguntabas cómo Arena teniendo 37, es que aquí hay que usar en la política 2 más 2 a veces 5, y tú lo dices también. Por ejemplo, si un partido saca 42 diputados, no puede nombrar presidente. Y probablemente otro partido que tiene 2 llega al acuerdo con ellos y se comparten mitad y mitad. Pero es que necesitan los 2 diputados para 43, así de sencillo. Pero eso es atorarnos en un tema más administrativo de la Asamblea, que hay mucho también por hacer y por rescatar y por limpiar de la parte administrativa. Bien, terminando ya, dijéramos, la parte formal de instalación, quisiera entrar más al fondo de lo que en realidad debe ser este nuevo reto de la nueva correlación de fuerza. Mucho se cuestionó en la Asamblea Legislativa el hecho de que cambiaban agendas, se aprobaban dictámenes sin ninguna discusión, ¿verdad? Quizás esos madrugones que la gente miraba llegó en un momento determinado a ser como el día a día. En esta nueva correlación de fuerzas, quiero que tú como diputada electa, ¿qué compromisos asumís con respecto precisamente a ese quehacer legislativo? Bueno, creo que uno de los principales retos de la Asamblea es hacer todavía más participativas sus discusiones, que la población en general pueda estar dando seguimiento permanente al trabajo legislativo. Quiero decir que hay avances sustanciales en cuanto a que las comisiones son públicas, hay medios legislativos que justamente se crearon con ese fin, pero que todavía no tienen un nivel de alcance que permita transparentar completamente esa función legislativa. Sigue siendo un reto y lo dije hace un momento, el reto que tienen los que ahora han obtenido esa correlación que prácticamente les permite decidir por sí solos, es eso, ¿verdad? Habrá que esperar si van a actuar de manera coherente en lo que se han planteado. Uno puede tener
o suponer de acuerdo a sus actos en el órgano ejecutivo, pero obviamente esto es otro escenario y habrá que ver cómo lo están planteando. Lo que sí asumimos como FMLN en este nuevo periodo, ¿verdad? Y que lo hemos procurado hacer, pero obviamente quizás no ha sido suficiente porque la población no lo ve reflejado así, es eso: promover una mayor participación, que las iniciativas que llevan y encabezan los sectores, las organizaciones sociales, los grupos poblacionales como las mujeres, las juventudes, obviamente sean acompañadas desde la Asamblea, porque pasa también que hay exigencias desde los diferentes sectores de la población que a veces no tienen eco y en muchas ocasiones no tienen eco desde la Asamblea. Y ahí podemos decir de las deudas que quedan pendientes en esta legislatura, que creo que vamos a hablar más adelante. Sin embargo, la transparencia, el uso eficiente de los recursos, que aunque hay que también decirlo, el presupuesto de la Asamblea Legislativa es el mismo desde allá por el 2017, 58.3 millones. No ha tenido incrementos porque se ha tratado de ajustar financieramente ese presupuesto para evitar justamente el despilfarro, el derroche. No quiere decir de que no se pueda quizás identificar mayores esfuerzos para el uso eficiente de los recursos en diferentes rubros. Algunos señalan el tema de salarios, vaya, si se va a revisar, que se revise, nadie se pone a la defensiva, y esa misma revisión debería hacerse en otros órganos, por ejemplo, del Estado. Yo creo, Romeo, de que no es que la gente cuestione o la ciudadanía cuestione el tema de la cantidad de presupuesto o los salarios de los diputados. Lo que la gente ha cuestionado es esa cantidad de asesores, esa cantidad de plazas que no existen en la Asamblea Legislativa, pero que sí siguen. Eso es lo que se ha cuestionado. Es más, hay que decirlo con mucha propiedad. Se está tratando como de incitar a decir tienen que rebajarse el salario de los diputados. Ustedes saben perfectamente, sobre todo tú, que el salario del diputado creo que anda por 2.800 y el resto son gastos de representación. ¿Por qué no le ponen de un solo el salario nominal que debería de tener? ¿Por qué tenés que andar como justificando para que la población diga, mira, si el diputado tiene que tener un salario digno de acuerdo a su responsabilidad? Entonces, la pregunta puntual: ¿están ustedes dispuestos a renunciar, dijéramos, a esa cantidad de asesores, a esa cantidad de privilegios? Yo el salario lo saco porque definitivamente no debería ser un punto de discusión. No se discute el salario, se discute la forma de cómo han manejado esas cosas. ¿Van a renunciar ustedes a esos privilegios, Román? Mira, en mi campaña, Julio, yo hacía un montón de propuestas que tenían que ver con eso, con los privilegios sobre todo. Mi posición como individual es que yo no creo que ningún funcionario me voy a remitir al legislativo, pero pienso que debería de ser en general, debe de tener un vehículo proporcionado por el Estado, combustible proporcionado por el Estado, celular proporcionado por el Estado. O sea, eso es una bofetada a las necesidades de la gente. Ahora, primero voy a decir como lo que suena, lo feo, lo frío, y después la parte que es la importante. La Asamblea Legislativa, Julio, representa no mucho del presupuesto. De cada $100 que va del presupuesto de la Nación, 80 centavos van para la Asamblea, ni siquiera $1. Pero hay que hacer reducciones, sí, porque es lo correcto. No es porque nos vayamos a ahorrar mucho, es lo correcto, hay que hacer lo correcto. Cuando yo fui empleado de la Asamblea, asesor de la Asamblea, hace 16 años, éramos 570 empleados y hoy son 2.500, con los mismos 84 diputados. A mí me suena extraño que ha pasado en 16 años como para que de 570 empleados pasemos a 2.500. No es el presupuesto de la Asamblea, que es 58.3 millones, cuando yo estaba era 20 millones. Hay algo por ahí y te voy a decir por dónde anda. De los 58 millones del presupuesto de la Asamblea, 51 millones son para remuneraciones, o sea, salarios. Yo me puse a hacer el ejercicio matemático y dije, bueno, 51 millones al año, los diputados ganan 4 millones al año. ¿De quién son los 47 millones de dólares adicionales que faltan para salarios? No solo es institucional, porque yo siempre en los programas que voy, Julio, le hago un llamado a los empleados institucionales que tengan tranquilidad. Me hablan muchos y muchos de los que están ahí están cuando yo estaba y están preocupados. Y le digo, ¿por qué se van a preocupar? Ustedes son empleados institucionales. Hay dos cosas que sí hay que tener cuidado. Los empleados de confianza, que le llamo yo, de los grupos parlamentarios que hayan trasladado en los últimos 12 meses a empleados institucionales, la posibilidad más grande es que se van a ir.
Esa es la posibilidad más grande porque eso es hacer truco. Y los empleados actuales de todos los partidos políticos, de grupos parlamentarios, por contrato, Julio, llegan hasta el 30 de abril. Aquí no es cuestión de que los vas a despedir, es que termina su contrato. Ellos aceptan esa regla del juego. Cuando vamos a elecciones, Julio, no solo es el diputado el que está en juego o el que va a pelear, también sus empleados de confianza. Si no sale el diputado, se tienen que ir, pues no van a dejar la carga, quizá por eso hay más carga ahora. Hay diputados que no salen electos y dejan a sus empleados en el lado institucional. Y no es correcto, porque esa cantidad de empleados no está. Si estuviera ese edificio se hubiera caído 3 veces, porque no aguanta. Entonces, al final lo que hay que ir a hacer, aunque no incide en el presupuesto, que con esto aterrizo, Julio, no incide en el presupuesto como para ahorrar, hay que ir a ordenar todo lo que está ahí malo porque es lo correcto. Julio, solo una reacción sobre ese tema, porque justamente lo de plazas, hay un fenómeno ahí que habrá que al final hay investigaciones, incluso ya procesos abiertos, y es que uno mira y ha conocido además a través del portal de transparencia, lo que sale en los medios de comunicación publicado, es que grupos parlamentarios, aun cuando se sabe que el presupuesto asignado para contrataciones es directamente proporcional a la representación de diputados y diputadas, tienen un excesivo número de contrataciones si uno hace esa relación diputado personal. En el caso nuestro del grupo parlamentario del FMLN nos hemos mantenido siempre bajo ese techo presupuestario y esa es información pública, la población la puede pedir, conocer también quiénes son los trabajadores y trabajadoras, pero hay otros grupos que teniendo representaciones pequeñitas, cuando uno hace esa relación le sale que tiene 20 asesores por diputado, pero aquí hay algo que quiero dejar claro también. En el caso nuestro, no es que el compañero asesor o compañera asesora, la persona que esté ahí técnicamente apoyando, responde o está directamente relacionada a mí. Nosotros hemos trabajado de manera colectiva. Pero ya es el funcionamiento son plazas interno. Institucionales. No, es también de grupo. A lo que voy es que tampoco en el funcionamiento y cómo decide cada partido hacerlo, y es el derecho que tiene cada uno, nosotros hemos hecho un esfuerzo de hacer un trabajo de manera colectiva. Es decir, si yo estoy en Hacienda, hay asesores de la comisión, no es que están directamente trabajando conmigo, pero la contratación obviamente es en grupo parlamentario. Hay una realidad que es inevitable, se sabe que no va a ser igual a partir del 1 de mayo, pero también por tranquilidad de todo el personal, nosotros debemos decir y exigir además que se respete la ley laboral, se respeten procedimientos, porque la incertidumbre está, así como le llaman, dice Romeo, el personal en la asamblea, ya sea hasta de ley de salarios, tiene incertidumbre. ¿Por qué? Porque hemos visto antecedentes de quienes hoy van a tener una mayoría en la asamblea de actuar desde el Ejecutivo a veces de forma arbitraria, sin respetar la ley laboral, violentando derechos, y por lo tanto creo yo que eso nadie lo puede avalar. Hay algo que tengo que ponerlo en la mesa. No solo es el tema en las plazas, el tema que se les asignaba a los diputados cierta cantidad de dinero a cada diputado y decidía de qué manera lo podía utilizar. Y cuando tú haces, por lo menos yo no he encontrado en todo el reglamento de la Asamblea Legislativa esa facultad. Y se pretendió como superar a través de un acuerdo de junta directiva para habilitar poder hacerlo. La interrogante es, ¿un acuerdo de junta directiva sustituye la ley? Bueno, en este caso lo digo, nosotros hemos trabajado como grupo, no es que yo haga una contratación de manera particular o individual y eso está ahí, están las contrataciones que van apegadas a lo que la legislación laboral establece y las leyes que rigen. Pero no hay asignación también, así que te digan, bueno, no, tú tenés derecho a tener $12,000. Hasta esta fecha no ha sido ese el funcionamiento nuestro. Sí hay una asignación de un techo presupuestario por grupo parlamentario, que yo entiendo que tiene que ver con el número. Y se dice, y se ha escuchado mucho que no es el caso tuyo, no es el que tú has sido diputada reelecta, ese no es tu caso. No tengo, digamos, que yo diga, yo contraté a tal asesor. No, es más, nosotros tenemos secretarias que compartimos entre 2 diputados, por ejemplo. Tenemos personal que asiste como ordenanza, por ejemplo. Quizá en un ¿verdad? segundo rápido hay que aclarar algo, porque hablamos de contratar, y Mario Ponce varias veces se quiso quitar eso. El único que contrata en la asamblea y que firma el contrato es el presidente. Podemos proponer los grupos, eso es para decir, porque dicen, contrató tal grupo, contrató, no, contrata la junta directiva el presidente. Tengo que ir a un corte comercial, al regresar vamos a
terminar de cerrar este punto que es importante, sobre todo por la percepción que tiene la ciudadanía. No nos cambie, ya volvemos en Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López. Bien, en esta parte final quisiera como ya ir aterrizando, lástima que el tiempo no permite ampliar en la... ¿Cómo ven ustedes esta iniciativa que el presidente de la República ha determinado, Anabel, de la reducción del FODES? No sabemos los alcances de la reforma, pero vámonos, ¿es correcto bajar del 10 al 6%? Porque, quiero ponerlo en contexto, antes el FODES era del 8%, y cuando ya estaba electo el presidente se sube del 8 al 10% y se sanciona esa ley. Y dentro de la argumentación es que no se tuvo, dijéramos, las consultas necesarias con el Ministerio de Hacienda para ver si soportaba o no la caja del Estado para subir del 8 al 10. Concretamente, esta iniciativa del Ejecutivo de reducción del porcentaje del FODES es atinada, va en concordancia con la realidad del país. Bueno, quiero decir de que el FODES y esa transferencia que se hace hacia las municipalidades también tiene una base constitucional, obviamente desarrollada en la ley del FODES en cuanto al porcentaje, a los criterios. Cuando se toma la última decisión, digamos, con respecto al porcentaje a asignar, sabemos que ha venido de manera paulatina incrementando, en algún momento era del 6, después subió al 8, siempre de cara a buscar la descentralización, autonomía y desarrollo local. Ese ha sido el objetivo fundamental. Es una ley muy clara que establece para qué debe ser utilizado ese dinero. La Corte de Cuentas prácticamente lo pasa auditando de manera permanente en las municipalidades y cuando encuentra o identifica que se ha utilizado para cosas que no define la ley, hace los reparos. Y empiezo con esto porque hay mucho cuestionamiento o se ha tratado de justificar también la reducción diciendo que ha sido utilizado históricamente, y yo no digo que no haya casos, porque hay casos y obviamente son malos funcionarios los que cometen ese tipo de faltas para otro tipo de fines que no previene o que no están previstos en la ley. El tema de si es correcto o no, desde mi punto de vista y lo que hemos valorado, porque creemos en la descentralización, en que los territorios deben buscar también su desarrollo, fomentar el desarrollo económico y social desde lo local, es fundamental para el desarrollo integral de un país. Esto obviamente va en contra. No es cierto que se fue irresponsable en el último incremento, se dejó un año porque se aprobó justamente a inicios del 2019 y se dejó que entrara en vigencia hasta el próximo año, porque irresponsable hubiese sido que en un presupuesto donde no había sido incorporado se diera la obligación. Es una transferencia que depende de los ingresos que tiene el Estado, el gobierno. Si $100 le ingresan, o sea, no ponen aprietos la caja en el sentido de que es proporción de lo que ingresa de manera, es ingreso corriente, ¿verdad? Y tributos, contribuciones, ahí van destinadas. Y por lo tanto, ustedes, mi pregunta es que para ustedes la determinación del porcentaje vulnera la Constitución, porque el artículo 207 de la Constitución te establece la creación de un fondo. Los porcentajes no están establecidos en la Constitución. Sí, lo desarrolla la ley. La ley secundaria. Sí. Entonces, este es el caso. O sea, el tema, más allá de si vulnera la Constitución o no, porque ya lo dije, ahí es como bien general la creación del fondo y que debe existir una transferencia en aras de la autonomía y desarrollo local, hoy esto es un paso hacia atrás, porque concentrar en una sola instancia la obligación de desarrollar obra, y que hay que decirlo, es como no conocer la realidad municipal, y me extraña de alguien que ha sido alcalde, porque se sabe la demanda en el territorio, no solo de infraestructura, porque no nos podemos limitar a creer que el FODES va solamente destinado a infraestructura para darle la obligación, por ejemplo, a una dirección que va a estar en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué capacidad de ejecución va a tener? Pero un punto que yo no quiero dejar de señalar,
Más allá de este claro retroceso y que nosotros lo dijimos en su momento y lo hemos estado cuestionando, también significa de manera fácil un ajuste a las finanzas públicas. Quitarme la responsabilidad como gobierno central de hacer esa transferencia significa que esos 300 y más millones de dólares que hoy yo no voy a tener que estar transfiriendo me quedan a mí concentrados para poder hacer uso de ellos de manera discrecional. Romeo, considera, no sabemos en qué términos va a venir la reforma a la ley del FODES, pero desde la óptica de Anabel hay un retroceso en la descentralización, pero también hay que ponerlo en contexto. Han habido muchísimos casos de alcaldes que no le dieron, dijéramos, la orientación para el alcalde. ¿Es eso suficiente argumentación para hacer un cambio de esa magnitud? Bueno, Julio, en primer lugar, el FODES original nació con el 6%, que es al que va a volver. Hubo un momento un poco oscuro donde alcaldes y dirigentes de Arena y el FMLN se pusieron de acuerdo en subirle al 8%. Tengo mis dudas, ¿por qué? Y ahora te voy a decir dónde viene la parte. Aquí es bien triste que van a pagar justos por pecadores, porque la verdad que el FODES, me estoy saltando la parte porque tú ya la aclaraste, y lo subieron al 8%. Al 10% lo subió Arena y FMLN cuando ganó Nayib, o sea, eso fue ya con J, o sea, ya ganó otro, subámosle al 10% para que tenga que dar más dinero a las alcaldías. Pero ¿cuál es el precedente que se sienta cuando te digo que van a pagar justos por pecadores? Vemos servicios sanitarios en Zacacoyo de $30,000, paradas de buses en Santana de $40,000, banderas aquí en San Salvador de $300,000. Hemos visto gente procesada por la Fiscalía, no lo digo yo, que del FODES ha pagado las tarjetas de crédito personal del alcalde. Hemos visto que con FODES se ha hecho la misma obra 2 veces, porque es mentira que y las 2 veces no la han hecho, la han cobrado. Entonces, pagan justos por pecadores porque al fin de cuentas hemos visto alcaldes, Julio, que pasaron de ganar $1,500 a ganar $5,000. Y te voy a explicar qué es el FODES. El FODES a los municipios grandes no les afecta. San Salvador, Santa Tecla, el FODES es el 6% quizás de su ingreso, 7%. No se van a morir por eso. Le puede afectar a los pueblos chiquitos, pero en los pueblos chiquitos también los alcaldes tenían problemas para armar las carpetas, para saber qué iban a construir, para saber realmente si era la manera técnica o tecnológica de hacerlo. Entonces, yo creo que de entrada, volverlo al 6% es como nació el FODES, no existía. Constitucionalmente, porque he escuchado algunos, yo siempre digo ellos se llaman de la sociedad civil, y a mí me da risa porque la sociedad civil es la que participó el 28 de febrero. Todos los demás que digan sociedad civil no representan a nadie, porque si representaran a alguien, créeme, harían un partido político, pero saben que no sacarán ni un diputado. Entonces ellos es más fácil decir, soy de la sociedad civil, pongo atrás 10 logos y dicen ellos que es inconstitucional. Pero como tú dices, ya lo aclaraste, la Constitución dice que debe haber un fondo. No es como la Corte Suprema, que la Constitución dice 6%. Tú le das menos y es inconstitucional. Por lo menos, dice. Por lo menos. Entonces, y hay que esperar cómo viene. Cuando la diputada Bioso dice, pues eso no es así porque la ley dice esto y lo otro, sí está bien, la ley ahorita, la ley la vamos a cambiar. Entonces el marco legal va a ser otro. Así de sencillo. Entonces, pero hay que esperar a recibirla. Yo te digo, cuenta con mi apoyo el presidente con eso, pero tenemos que verlo. ¿Tú acompañarías una decisión de una modificación al FODES? Por supuesto, pero hay que verlo porque pueden haber errores involuntarios y hay que revisar que venga bien planteada, bien redactada, que no riña con ninguna otra cosa, pero en lo macro creo yo que sí está correcto. Por supuesto, los alcaldes, yo te digo, muchos alcaldes no lo dicen, pero no les parece, pero creo yo que vamos a ir viendo en el camino si al final no es que el dinero se queda concentrado en el gobierno para otras cosas. Si tú a un municipio le tienes que dar $100,000, porque es lo que le toca, $25,000 va a ir en efectivo y $75,000 en obras para ese municipio. No es que se lo va a quedar el gobierno central. Ahora, tienes que presentar las carpetas y todo transparente porque hay cosas técnicas que siempre hay que cumplir. Hay una pregunta que surge de todo esto, es que creo que hay 11 meses que no se les entregó el FODES. Ustedes tienen alcaldes, entiendo, como 40 a nivel nacional. Actualmente 62. 60, pero con esta nueva... 30. Ok. Esos dineros que no se le transfirieron en su oportunidad a esas alcaldías, no a los alcaldes, a esas alcaldías,
¿ustedes lo van a reclamar o va a ser borrón y cuenta nueva y a partir de aquí para adelante, porque de alguna manera ya sobrevivieron, ya pasaron? ¿Cómo quedan esos dineros que no fueron entregados por la razón que haya sido? ¿Verdad? Para empezar, yo quiero decir que hay una incoherencia sobre, en primer lugar, lo que propuso el actual gobierno en su campaña, que hasta allá anda el spot que donde decía que iba a subir el FODES al 10%, y hoy obviamente es incoherente al proponer esa disminución. Para empezar en ese punto. Luego, el no transferir lo que la ley vigente, porque es lo que la ley actual dice, por más de 11 meses o ya 11 meses a las alcaldías para hacer obra en beneficio de su población, obviamente es un delito. Hay denuncias y que ojalá que la Fiscalía pudiera iniciar procesos, porque ahí ha estado en claro cometimiento de delito y lo hemos dicho, porque ha incumplido su deber el ministro de Hacienda, ¿verdad? Porque es el que le corresponde hacer esa transferencia y no lo ha hecho. ¿Qué hicieron con esos más de 330 millones hasta diciembre? Que hoy a la fecha eso ya es una cantidad mayor, no sabemos, no se conoce a dónde fueron a parar. Y legalmente hay que tener una claridad que incluso la sala en su medida cautelar lo dice, que fue una medida ya más de orden declarativa de lo que se puede hacer, porque ya el ejercicio fiscal 2020 terminó. Bien, en televisión el tiempo es el enemigo número uno. Quiero agradecerle a los dos por acompañarnos esta mañana, por ver este abordaje con mucha claridad. Llegamos a la primera parte, ya está en nuestros estudios el señor presidente de Landa, con el quien abordaremos. Ya venimos, no nos cambie. Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López. Bien, en esta segunda parte hemos invitado al licenciado Rubén Alemán, presidente de ANDA, con el cual queremos abordar la forma en que el Gran San Salvador o el área metropolitana de San Salvador es abastecida por agua. Licenciado, buenos días, muchas gracias por invitar. Buenos días, gracias por la oportunidad de compartir con el pueblo salvadoreño y con nuestros usuarios el quehacer de ANDA. Bueno, si quiere comenzamos. Es un problema complejo. Pero quisiera ponerte en contexto para que la ciudadanía y sobre todo el usuario nos diga. El área metropolitana de San Salvador es abastecida, si no me equivoco, por 3 grandes sistemas. Uno de ellos, que es la planta potabilizadora Las Pavas, corrígeme si no es así, abastece el 40%, dijéramos, del agua potable que el Gran San Salvador consume. Y los otros 2 sistemas, ¿verdad? Creo que uno es 30%. Zona norte es 30%. Sí, zona norte. Y el otro es el sistema Guluchapa, Joya Grande, sistemas tradicionales, el otro 30%. Los tres forman el 100% del sistema de abastecimiento. Quisiera que entráramos a ver cómo se encuentra ese 40%, porque ustedes anunciaron una suspensión de 24 horas para el Gran San Salvador, producto de una verdadera, dijéramos, repotencialización de toda la planta. ¿Cómo se encuentra la planta en este momento? Bueno, gracias por la oportunidad. Tal como tú lo mencionabas, estamos hablando de que el sistema de potabilización Las Pavas cubre ese 40% del Gran San Salvador. Estamos hablando a un equivalente de 1.5 millones de salvadoreños. ¿En qué sectores? El sector sur, parte del centro de San Salvador y el suroriente. Los trabajos que se hicieron fueron de 2 índoles, fueron obras hidráulicas y obras eléctricas. Aprovechamos para hacer trabajos de mantenimiento y limpieza en esta planta que es de tipo convencional. ¿Por qué? Porque la fuente de abastecimiento es un río, que es el río Lempa. Estos trabajos fueron parte de ese 15% restante que nos resta por completar para rehabilitar la planta. ¿En un 100%? En un 100%. Sabemos que este proyecto fue gestionado desde 2016, sin embargo, ese empuje se tiene en esta administración del presidente. ¿Y por qué no se Bukele llevó a cabo si ya estaba desde el 2016 planificado este tema? Esa es la gran pregunta. Yo creo que la capacidad de gestión es algo clave que se ha visto. Es más, el día del paro, que fueron 24 horas de trabajo, y antes de irme a lo técnico, yo creo que es importante mencionar que
el 100% de ese avance físico, de esas 24 horas, de todos los trabajos que se hicieron antes de lo programado, por el compromiso de más de 200 trabajadores trabajando en las cuatro estaciones en paralelo, metiéndole el acelerador en todos esos tipos de trabajo. Ahora, nos queda ese 15% que es complejo. Parte de ese 15% eran los trabajos hidráulicos, los trabajos eléctricos. Hay ciertos trabajos que no van a requerir paro, pero son necesarios hacerlos. ¿Qué tipo de trabajos son? Bueno, estamos hablando de la automatización, de la configuración y de mis pruebas finales en rumbo al arranque en los próximos meses. ¿Qué nivel de avance se encuentra? ¿Hay un 85%, hay un 90% de avance? Después, y esta es primicia, aquí siempre que vengo Ernesto López, bueno, y ahora qué gusto que estoy compartiendo contigo, pero después de esos 24 horas de trabajo, el porcentaje ha subido a 89%. Entonces, ese 11% es el que nos queda de detallar durante los siguientes meses para completar ese 100% de mi avance físico que se pueda traducir en una producción arriba del 80% y el cual se pueda traducir en que lugares deficientes de agua por años puedan ver incrementado esa continuidad. Eso te quería preguntar. Después de que esté, dijéramos, el 100% del avance físico, del avance, y sigamos al 100% de la habilitación de esa planta, ¿se puede garantizar el suministro 24/7 a toda la población? No. Yo creo que esa es una de las cosas que queda muy claro. Yo creo que es importante y hay que ser responsable. Y gracias por la pregunta, porque lo que vamos a hacer es reforzar esa continuidad para que no tengas sectores sin agua, con 2-3 días sin agua. Y no es porque nosotros querramos ni de antojadizo. Acuérdate que ahorita estamos saliendo de una época seca, estamos en transición a una época lluviosa. ¿Y cuál fue la característica de esa época seca? Tú tuviste un estrés hídrico marcado, tenías mucha más demanda que oferta. Sí. ¿Qué nos tocó hacer? Jugar con ese poquito de agua para distribuir equitativamente. Y aún así, algunos de nosotros fuimos irresponsables de estar regando a las 12 del día. Un fenómeno que tienes una evapotranspiración. Éramos irresponsables de tomar una ducha por 2, dejarlo abierto el chorro. Lavarse los dientes. Exacto, entonces de verdad, como ANDA y como principal operador de agua potable y saneamiento, estamos haciendo ese trabajo titánico para completar, llevar y dar una respuesta oportuna y eficiente a nuestros usuarios. Tú acabas de dar un punto que muy pocos le han puesto la atención, la escasez del recurso. Si sabemos que es un recurso escaso, que cada vez es menos, que van a haber conflictos sociales, ¿hay algún plan dentro de tu nueva gestión de concientización hacia la población? Porque ya no se puede seguir regando, lavando la acera con una manguera, ¿verdad? Vehículos por más de una hora. Personas en una ducha de 30 minutos, es decir, ¿hay una concientización hacia eso? Sí, yo creo que nosotros en ANDA le estamos apostando a 5 ejes: abastecimiento, calidad, saneamiento, eficiencia energética y servicio al cliente. Todo esto enmarcado dentro de innovación, tecnología y desarrollo. Sin embargo, hay un eje transversal que tenemos que marcar y eso tiene que empezar desde los más pequeños, que es la cultura de ahorro del agua. ¿Por qué? Porque tenemos 2 actividades o 2 frentes que son claros. Uno, tal como tú lo mencionabas, el agua es un recurso finito, no es que vamos a tener agua por siempre. Y 2, existe una variabilidad climática, existe un cambio climático. ¿Qué es y voy a volver a mi tema de las pavas. Las pavas se tiene que ver como una solución integral, como desde el punto de vista holístico. ¿Por qué? Voy a terminar mi avance físico, está muy bien, pero tengo que blindar climáticamente el sistema y apostarle hacia más allá. Estamos apostándole a una infraestructura verde y lo he dicho en reiteradas ocasiones. Si nosotros tenemos ciudades resilientes, cuencas resilientes, vamos a tener ciudades resilientes. ¿Qué quiere decir resiliencia?
estar preparados, prevenir y adaptarnos a esos impactos climáticos que tú sabes lo que pasó, bueno, el año pasado. Iota, ETA, Amanda, son fenómenos extremos que están marcados. Sí, sí. Exacto, entonces hay que apostarle a eso. Nuestra apuesta es enrumbarnos a tener una planta carbono neutral y cosas tan sencillas como la reforestación, yo creo que es un elemento clave que lo estamos haciendo. ¿Por qué nunca se le dio mantenimiento a esta planta que por décadas se venía diciendo, vamos a repotencializarla, vamos a darle el mantenimiento? Cuando tú llegas, te encuentras con una planta que efectivamente fue dada, o el mantenimiento, por lo menos el preventivo, ya no digamos el correctivo, o le ha tocado a esta administración, dijéramos, como rehabilitarla en un 100%. Bueno, creo que esta gestión y este empuje arranca en el 2019 con la administración del presidente Bukele y es donde hemos movido esos porcentajes de avance, de ejecución y nosotros básicamente estamos dando el último sprint para terminar en 100% las obras. ¿Por qué? Porque, y vamos a lo mismo, sabemos que cuando el tiempo pasa, tus fenómenos climáticos son más marcados, estamos entrando en una época lluviosa donde van a ser otras características completamente distintas a la seca. Ahora nos va a tocar lidiar con turbidez por las lluvias. Si tú tienes, y estamos hablando, y aquí es importante, Anda se abastece, tú bien lo mencionabas, de 4 principales, la área metropolitana de San Salvador, de 4 fuentes principales, pero nacionalmente, ¿de dónde obtiene agua Anda para potabilizar? Y aquí no hay dónde perderse, de ríos, cuerpos de agua superficial, pozos, y a mí me impactó de verdad mucho la atención en Chalatenango, el río Tamulasco. Nos mandaron unas fotos hace un par de semanas en donde tu caudal había reducido y estaba prácticamente seco. Y época seca y época lluviosa, tú tienes el contrario, tú tienes un caudal crecido, una turbidez que se dispara, turbidez es tu básicamente cantidad de sólidos, y cuando tú tienes una planta de tipo convencional para tratar agua, de un cuerpo de agua, tú tienes una turbidez máxima, que después de eso, aunque le echen los químicos que quiera, tú ya no puedes tratar esa agua porque básicamente ¿cómo vas a tratar lodo? Pues básicamente, entonces, todos esos protocolos para ambas estaciones, tanto seca como lluviosa, están en su lugar. Estamos entrenando a las personas y eso aplica para cualquier tipo de planta de agua superficial que tiene Anda. La pandemia afectó a Anda, dijéramos, en este plan que tenía de rehabilitación específicamente de la planta potabilizadora. Correcto, ese es un buen punto porque los motores vinieron de Francia, las estaciones de bombeo, que son 29. Esos vinieron, se tardaron, pero yo creo que hay que ver lo positivo y rescatar lo positivo. Aún dentro de un ciclo de pandemia, vinieron los motores en enero. Justo estas 24 horas de paro sirvieron para hacer las conexiones hidráulicas de los últimos 10 motores restantes. ¿Ya están instalados? Ya están, todas las conexiones instaladas, todas las conexiones hidráulicas de todos los motores están instalados. Equipo viejo, ya sea tuberías, conexiones, ahorita ya eso nos va a servir para el próximo museo que vamos a aperturar. Justo hicimos un recorrido con la comisionada presidencial Carolina Recinos el día del paro, donde se supervisó y pudimos percibir el avance en todas sus estaciones, en todas sus etapas, y lo más importante fue esa conexión a la nueva línea eléctrica, nuevos transformadores. Y si bien todos los trabajos nos ahorramos 4 horas, es muy importante señalar que el tiempo de restablecimiento del agua no fue de la noche a la mañana, porque tú tienes que seguir un protocolo muy estricto, porque tú tienes tuberías nuevas. Entonces, sí, se hizo paulatinamente, entonces... Ha venido rehabilitando el sistema. Correcto, yo podría decir que hoy
por hoy tenemos un 90% ya de todo el sistema restablecido. Sí. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis, que es fuera totalmente de Las Pavas. El día de ayer hubieron muchas quejas de Santa Tecla, pero si tú te acuerdas, hubieron 2 fuertes lluvias, un día antes. Sí. Entonces, son las primeras lluvias, causaron estragos en zona norte. Ahí tienes un sistema con un deterioro arriba del 70%, una línea de electricidad con graves fallas, una variación de voltaje debido a las fuertes lluvias, nos dispararon fusibles, entonces tuvimos que enviar a nuestro equipo de electromecánica, restablecer eso. Entonces tenías el sistema de Las Pavas en recuperación y zona norte que abastece, el otro sector también lo tenías debido. Entonces, bueno, las disculpas del caso, Santa Tecla se vio afectada, espero la comprensión de nuestros usuarios, pero es un problema recurrente, en transición, entrada de época lluviosa. Al inicio del programa establecimos los 3, dijimos, sistemas que abastecen el AMS. Ya prácticamente Las Pavas está rehabilitado, va en proceso. Vamos saliendo. Pero ¿qué pasa con los otros 2 sistemas? ¿Qué pasa con el sistema zona norte como el que estás planteando? Llama poderosamente la atención que el 70% de ese sistema esté en malas condiciones. Correcto. ¿Tenés algún plan, al igual que en el de Las Pavas? ¿Las Pavas? Sí, tenemos que... Eso tiene que ser nuestra próxima apuesta cuando hablamos de abastecimiento, porque no solo podemos tener Las Pavas al 100%, tenemos que apostarle a la rehabilitación y trabajos preventivos y correctivos, tanto en zona norte como sistemas tradicionales Julio Chapa. Tengo que ir a un corte comercial. Al regresar vamos a abordar, porque hay una serie de conceptos, por ejemplo, ¿qué significa blindar climáticamente una planta? ¿Cuáles son los alcances? Tal vez porque tú sos técnico especialista, pero la población que nos está viendo tenemos que como traducirle qué implica esa climatización para poderse blindar. No nos cambie, ya volvemos en Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López. Bien, Rubén, estamos de regreso. Hemos analizado, dijéramos, la parte de abastecimiento, cuál ha sido la proyección con Las Pavas, lo que se tiene con los otros 2 proyectos del sistema para garantizar, dijéramos, en un 100% esa disponibilidad. Pero quisiera, ANDA no tiene nuevos proyectos que ya no solo vayan orientados, digamos, como al abastecimiento. Claro. Uno de los proyectos al cual le estamos apostando tiene que ver con la atención a nuestros usuarios, la atención a nuestros clientes. Y es aquí donde en los próximos meses vamos a inaugurar, es una reingeniería del nuevo call center 915, gracias al pueblo y gobierno de los Estados Unidos. Es un call center de paquete en el cual vamos a atender 2 tipos de llamadas. Una es ¿por qué no tengo agua? ANDA te escucha en relación a, mire, me está saliendo mucho en mi factura, o tengo una fuga, aquí dejaron el hoyo abierto y miren, necesito aterrado y compactado que venga. Pero el otro tipo de llamadas que se van a recibir tienen que ver con conexiones ilegales, conexiones fraudulentas y es un caso real, hace un par de días yo recibí un correo de un usuario que me decía, presidente, fulanito de tal, don Juanito, vino, se reportó como empleado de ANDA y me pidió $350 por cambiarme un medidor que fuera estacionario y así yo pagar $3. Imagínate. Entonces, ¿qué porcentaje de irresponsables tienen ustedes identificados? ¿Cuántas conexiones ilegales tienen ustedes identificadas en el país? Mira, nosotros tenemos alrededor de 800,000 usuarios. Y de esos 800,000 usuarios, podríamos decir que hay un porcentaje muy bajo, un 15% de conexiones ilegales a las cuales tenemos que entrarle, porque
no se vale que estamos, o sea, estamos hablando de un estrés hídrico, que tú tienes más demanda que oferta y que hayan este tipo de conexiones. Ahora, nosotros entendemos, y te voy a poner un caso de éxito, una comunidad en San Martín que por años, mira, estaba la tubería enfrente y me dice, mire, nosotros necesitamos agua, el agua es un derecho, tú sabes, ¿no? Y nosotros tuvimos que conectarnos ilegalmente. Se acercaron a ANDA y los legalizamos. Entonces, de eso se trata. Estamos acercándonos a las comunidades, si están ilegales, legalizarlas, darles todo, porque de eso se trata. Se trata de darles una solución integral al problema. Y hacia eso vamos. Entonces, vamos a tener el call center. También otro de los proyectos que tenemos es llevar esa solución integral. Cuando nosotros vamos a una colonia, a una urbanización o a una comunidad, no solo llevamos la agencia móvil para que nuestros usuarios puedan acercarse y revisar el estatus de sus recibos, si hay alguna discrepancia, ahí mismo aclararlo, sino buscar soluciones en cuanto al abastecimiento, si existen fugas. Entonces abordamos ese problema de una manera integral. La otra apuesta tiene que ser con la micro y macro medición. Tenemos que revisar, y estamos revisando ese tema. Tenemos hoy en día, tenés innovación, tecnología y desarrollo que tú puedes tener micromedición digital. Entonces estamos apostándole a un proyecto piloto donde tú puedas tener esa micromedición digital, lo que consuma, usted paga. Otro de los proyectos que estamos apostándole también, y tiene que ver con abastecimiento, es, zona norte, hablábamos, es necesario de verdad el cambio de motores en esas estaciones de bombeo, y también lo del lago de Ilopango, que me lo han preguntado. Nosotros le hemos dado una reingeniería a ese proyecto y estamos apostándole a pozos radiales para la potabilización del agua de esos sectores. Pero todo esto que tú estás planteando, que por primera vez se tiene conocimiento por parte de la población, necesita recursos. Claro. Porque sin los recursos no vas a poder implementar. Y eso tiene que ver con el pliego de tarifas. ¿Cómo has hecho, cómo está la entidad, dijéramos, en ese aspecto para poder afrontar esa cantidad de tiempo que no se renovaron, que no se le dio de los mantenimientos adecuados y que ahora necesitan ser sustituidos? Bueno, una situación muy difícil, porque venimos de una pandemia en donde nuestros ingresos bajaron terriblemente. Pero aquí es donde, con lo que se tiene, hemos hecho milagros, por decirlo así. ¿Y en qué sentido? Bueno, hemos abierto canales de pago electrónico, con Tigo Money es un ejemplo. Nuestros ingresos y recuperación de mora va subiendo. Y es donde aquí también la mano de socios confiables, de agencias de cooperación, nos han buscado, y es donde esa sostenibilidad y esa asociabilidad nos ha ayudado. Y por otra parte, me lo han preguntado también, y yo tengo que ser muy responsable, no se contempla ninguna revisión de pliego tarifario, ni se contempla, no se contempla ningún tipo de reestructuración. Sabemos que dentro de pocos días tendremos una nueva legislación, una nueva legislatura, la cual esperamos que apoye a una ANDA. Bueno, el presupuesto pasado, el de este año, perdón, me recortaron fondos. ¿Por qué? Es que usted va a usar para consultorías, o ustedes van a usar para despedir a todo el mundo. Entonces, creo que el tema de agua es un tema clave, y esperamos de verdad que esta nueva legislación, esa nueva legislatura, pueda aprobar una ley general de agua que va a garantizar una seguridad hídrica, una gestión integral del recurso hídrico, e ir más allá, una ley para el subsector de agua potable y saneamiento, donde regule y donde haya un ente rector
que regule a todos los abastecedores de agua potable y saneamiento, incluyendo ANDA. Nos dicen aquí de que hay un ingrediente, y esto es lo que quisiera preguntarte, no solo el tema del abastecimiento, sino la calidad del producto que tú estás distribuyendo. Técnicamente, ¿tenemos los suficientes equipos al interior de la institución para garantizarle al usuario esa calidad de agua? Porque tú te recordarás que hubo muchos señalamientos, que agua con lodo, que mucho, y habían un grifo. ¿Podés garantizar la calidad del agua que estás repartiendo? Buena pregunta. Y aquí es donde tenemos que ese compromiso, y ANDA cuenta con un laboratorio de referencia nacional acreditado bajo una ISO 17025. ¿Y qué es esa ISO? Bueno, es un estándar mundial que me permite levantar un sistema de calidad, y eso funciona aquí o en cualquier parte del mundo, y tengo más de 18 parámetros acreditados, bacteriológicos, físico-químicos y metales pesados. Es más, hay un diploma de certificación por su calidad y su excelencia por parte de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, US EPA. El laboratorio central cuenta con equipo de alta gama, $100,000, $200,000, que te puede analizar cromo, plomo, equipo, todo lo que... Y es más, te invito desde ya a que nos visites, y queremos llevar esa calidad. Bueno, Santa Ana, inauguramos un laboratorio, queremos arrancar otro de parámetros de cajón básicos en San Miguel, y por supuesto uno en Las Pavas. Ok, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos ya las conclusiones finales del presidente de ANDA. Diálogo con Ernesto López. Bien, Rubén, en esta última parte, ya como para ir concluyendo, ¿cuál es el mensaje que tú puedes plantearle sobre todo a la población usuaria en esa nueva cultura con respecto a la concientización que hay en el cambio climático que incide directamente en el recurso? Bueno, sabemos que hay mucho trabajo por delante, sabemos que hay muchos retos hasta llegar a donde queremos llegar, que es una cobertura del 100% de agua a nuestros usuarios de forma continua. Sin embargo, el mensaje en esta mañana es que tenemos que hacer un buen uso del agua. Señores, queridos usuarios, no tenemos planeta B, solo tenemos un El Salvador. El agua es un recurso finito, tenemos que ser resilientes y minimizar, tratar de estar preparados y advertidos ante los impactos del cambio climático. Como Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, estamos 4,000 empleados atrás de bambalinas, por decirlo así, tratando de llevar ese servicio de buena calidad a todos ustedes, y no vamos a descansar hasta lograrlo. Tú sos la cara visible de la institución por el hecho de que usted está en la presidencia, pero también hay héroes anónimos detrás de toda esta infraestructura, ingenieros, laboratoristas, que tal vez no se ven en un primer momento, personas que están bajo la lluvia, bajo condiciones muchas veces no tal. ¿Cómo te sentís con ese equipo que conforma la Administración Nacional Alcantarillados? Creo que hemos tratado de darle ese empuje, de ese sentido de pertenencia, reconocer el trabajo que ellos hacen, porque son héroes anónimos que trabajan tal como tú lo mencionaste, bajo el sol, bajo la lluvia, y tenemos un eslogan en ANDA, con los tenis puestos, porque de verdad estamos con los tenis puestos, trabajando 24/7 para llevarle agua a todos ustedes. Sí, porque normalmente se hace una gestión, se ve la figura, pero hay un montón, como muy bien lo calificas, héroes anónimos, esa persona, y cuando hablo no solo me refiero al personal técnico, también al personal de soporte, a tu secretario. Las brigadas, exacto, todo administrativo y técnico. ¿Le has dado dijéramos, ese empuje de ser un equipo como tal? Claro, y te voy a poner un ejemplo. Mensualmente nosotros tenemos una ceremonia de premios,
en el cual reconocemos simbólicamente el trabajo que estas personas hacen, y todos los jefes, todos nuestros directores y todos nuestros gerentes nominan a cualquier empleado basado en un hecho que ellos han realizado, y le llamamos los premios on the spot, algo que ellos han hecho, y les compramos una cajita de chocolates o unas galletas, pero aquí lo importante es reconocer que el trabajo que ellos hacen fue un poquito más de lo que deberían de hacer, y lo estamos haciendo. ¿Hay algún nivel de coordinación con el Ministerio de Educación para tratar de meter una reforma curricular en donde en realidad tengamos una concientización, una educación, una cultura del uso del agua? Y como se dice por ahí, Lora Vieja no aprende a hablar, pero puede deletrear o mejor dicho, apostarle al joven, al niño, para irlo concientizando desde los primeros. Creo que el trabajo articulado del gobierno definitivamente es necesario, y gracias por mencionarlo porque se nos había escapado. Hemos trabajado con el Ministerio de Educación haciendo un barrido técnico para asegurar que el regreso de las clases sea seguro, no solo en cantidad, sino que en calidad. Hemos visitado aleatoriamente con la ministra de Educación varias escuelas del Gran San Salvador, y hemos completado escuelas y centros educativos que son usuarios de ANDA y que están certificados en esa plataforma del Ministerio de Salud para los departamentos en San Salvador, La Libertad, Santa Ana, y empezamos con San Miguel. Y dentro de esa conversación y ese diálogo articulado con educación, hemos establecido esa campaña, ese plan que hay que empezar desde los más chiquitos, con panfletos, con cuentos, con historias que ayuden a cuidar el recurso hídrico. Y por cierto, hoy se celebra el Día Mundial de la Tierra, y qué mejor manera de hacerlo, de decirle, cuidemos nuestro planeta. Finalmente, te me adelantaste a la última pregunta, era el hecho de que ahora con este regreso paulatinamente a las clases presenciales, el agua en una escuela es de vital importancia. ¿Cómo dentro de tu plan de coordinación con educación está contemplado, mejor dicho, se está asegurando el abastecimiento a esas escuelas presenciales? Sí, y no solo el abastecimiento, también la calidad. Con la ministra de Salud hemos hecho lecturas de cloro. El cloro, tú me dirías, cloro es un parámetro organoléptico básico. Bueno, el cloro es mi barrera a cualquier agente patógeno que puede entrar en el agua, y tenemos que asegurar que los chiquititos o los muchachos o los niños y niñas que van a beber agua después de andar corriendo cumpla su calidad. Y aquí es donde también aseguramos, no solo hemos hecho esas inspecciones, el agua que recibe de agua en una cisterna, que la cisterna esté limpia. Exacto. Que la cisterna alrededor no haya ningún obstáculo que pueda ensuciar esa agua. Entonces es importante, no hemos terminado ese barrido técnico, nos queda mucho más, pero hacia eso vamos. ¿Podemos garantizarle a usted, usuario, usted, madre, de que el agua que van a recibir nuestros niños tienen esa calidad de poder? ¿Y cuándo aspiraríamos? Nosotros nos creamos en una época donde tomábamos agua de chorro, le decíamos en ese momento en las escuelas, pero por lo que he escuchado, se puede garantizar que la calidad que van a estar consumiéndose en las escuelas efectivamente tengan el estándar aceptable. Claro, como operador, nuestra misión es asegurar y controlar la calidad. Para eso tenemos equipos desplazados en todas las regiones, los cuales hacen lecturas de cloro, muestras bacteriológicas y muestras físico-químicas que cumplan la norma técnica obligatoria del Ministerio de Salud, y ese control lo llevamos y lo aplicamos rigurosamente. Ok, finalmente, ¿cuál es tu mensaje hacia nuestra población usuaria y con nuestra población en el Gran San Salvador específicamente, hoy que es el Día Mundial de la Tierra? Bueno, cuidemos el agua. El agua es vida, el agua mueve economía, nos mueve como planeta. Nosotros estamos 90% más constituidos por agua, y tenemos, como lo dije, no existe un planeta B, solo tenemos un planeta, solo tenemos un El Salvador. Cuidémoslo de una manera integral. Bien, hemos llegado a
a la finalización del programa. Hemos tratado de contribuir en un tema tan delicado como es el recurso hídrico. Nosotros, la población usuaria, nosotros tenemos una gran posibilidad de ayudar, no solo a la ejecución, dijéramos, del plan de ANDA, sino a nosotros mismos como usuarios del sistema. ¿Cómo? Concientizándonos en el uso racional de este recurso por ser finito. Bien, hemos llegado a la conclusión de este programa. Nos vemos el día de mañana en el debate político semanal, ¿verdad? Esperaremos con temas de mucho, pero mucho interés, y esperemos que ya Ernesto López pueda estar presentes el día de mañana. Pásenla bien, que Dios los bendiga y nos vemos en otro programa más de Diálogo 21. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.